A estas alturas de la vida, preguntarse por qué el occidente colectivo, tan dado a eso de repartir sanciones en todas direcciones, ni se plantea sancionar al Estado de Israel por sus bombardeos indiscriminados contra Gaza, no tiene demasiado sentido, porque todos sabemos la respuesta. Pero hoy decidimos preguntarnos, por suponer algo alocado, ¿qué pasaría si les diera por hacerlo? Y aunque pueda parecer una suposición tipo si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta, al planteársela surgen varios aspectos interesantes. Ahí les va. Como bien saben, tras la escalada y estallido del conflicto en el Donbass en febrero de 2022, Washington, Londres y Bruselas lanzaron toda una batería de sanciones contra Moscú. Su idea era quebrar la economía de lo que consideran una gasolinera con armas atómicas, pero como también bien saben y hemos contado en decenas de videos, la cosa no resultó como planeaban. Rusia resistió el embate y en bastantes aspectos los sancionadores sufrieron más los efectos de las sanciones que la propia sancionada. Ahora, retomando nuestro planteamiento generador de suponer qué pasaría si el G7 aprobara una batería de sanciones contra Tel Aviv. ¿Podría el Estado de Israel, presentado en el discurso hegemónico como una especie de milagro financiero que convirtió un desierto en una potencia de desarrollo tecnológico, soportarlo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué efecto rebote tendrían las medidas coercitivas en las economías del occidente colectivo? Por un lado, si Washington y aliados redujeran o cortaran sus exportaciones a Tel Aviv, la medida afectaría a casi el 60% de las importaciones israelíes, y si la llamada comunidad internacional renunciara a comprar nada con la etiqueta Made in Israel, el volumen afectado incluso superaría ese porcentaje. Ojo, siempre estamos suponiendo que solo aplicaran medidas sancionatorias en su contra Washington y aliados. Por supuesto, las autoridades israelíes podrían tratar de solventar esa situación reorientando su balanza comercial a otros mercados, al igual que hizo Rusia con bastante éxito. Pero ocurre que, al contrario que lo que le sucede a Moscú, desde hace años Tel Aviv no cuenta con el reconocimiento de aproximadamente 30 países, algunos de ellos con gran peso económico global, como Irán, Irak, Malasia, Qatar, Pakistán, Arabia Saudita o Indonesia. Y la mayoría de países emergentes que todavía lo reconocen difícilmente estarían dispuestos a acudir a su rescate en el presente contexto de desprestigio mundial. Todo esto limitaría bastante sus opciones. Además, si vemos la cartera de productos o servicios que tiene el Estado de Israel para exportar, veremos que pocos de ellos califican como imprescindibles o en volúmenes que pudieran afectar la economía global. Por ejemplo, su mayor fuente de divisas es la exportación de diamantes, de los cuales, otra vez, en más de un 60% vende al occidente colectivo. Es decir, si en el occidente colectivo dejaran de comprar al Estado de Israel, sus economías no se resentirían gravemente y rápidamente encontrarían otros proveedores. Ahora, incluso suponiendo que Tel Aviv lograra sortear todos esos obstáculos, que es mucho suponer, casi más que el supuesto que nos planteamos al inicio, hay otro aspecto muy a tener en cuenta: la guerra. Según algunas estimaciones, al Estado de Israel sus ataques indiscriminados contra Gaza le cuestan $260 millones diarios. No solo en gastos de armamento, sino en el impacto de asumir los costos de evacuación de aproximadamente 250.000 israelíes que viven cerca de Gaza o en la frontera norte con el Líbano. Imaginen además a cuánto ascenderían sus gastos si dejaran de contar con las facilidades de Washington y aliados en acceso a rubros militares con precio y facilidades de amigo. Por si esto fuera poco, su sector humano más productivo, los jóvenes que trabajan en la industria de alta tecnología israelí, ahora están o en el frente o movilizados o activos en la reserva, lo que deja al principal sector de su economía en una especie de pausa indefinida. Un sector clave que ya venía tambaleándose porque muchos inversores extranjeros se estaban retirando discretamente por temor a que la reforma judicial impulsada por Netanyahu afectara a sus empresas. Otro de sus principales generadores de divisas, el turismo, también está por los suelos, por razones obvias. La moneda israelí está en sus peores niveles en más de una década y bajando. Es decir,
La economía israelí ya da muestras de resquebrajamiento, a pesar de que nadie entre los sancionadores seriales del G7 y aliados, ni nadie en general, le ha dejado de vender ni comprar nada, ni ha sancionado a ninguna de sus empresas o funcionarios, ni ha congelado ni bloqueado ni una sola cuenta afiliada a Tel Aviv. Ante ese panorama, es fácil imaginar que si lo hicieran, sus finanzas, abrumadoramente dependientes de Estados Unidos y Europa Occidental, no tardarían ni una semana en derrumbarse apocalípticamente. Y ahí la clave de por qué no era absurdo plantearse la pregunta de qué pasaría si Washington, Londres y Bruselas impusieran sanciones contra el Estado de Israel, porque en ese caso, al contrario que sucede normalmente, la política exterior favorita del norte global sí que funcionaría como la seda. O dicho en otras palabras, el occidente colectivo sanciona a Rusia a pesar de que saben perfectamente que de esa forma no se consigue nada, pero no sancionan al Estado de Israel, entre otros motivos, precisamente porque saben a la perfección que en ese caso sí lo haría.